Esta semana tenemos dos lecturas, dos parashot. Una se llama Nitzavim. Nitzavim significa parados firmes. La otra se llama Vayelech, que significa y anduvo, y fue. Ahora bien, no es el momento para explicar por qué a veces tenemos una lectura, a veces tenemos dos lecturas. Es una cuestión muy técnica, pero más allá de esto hay una opinión interesante de Rav Saadia Gaon, que vivió en Irak, año 800, 700 de la era común. El Rav Saadia Gaon escribe que en realidad estas dos parashot, Nitzavim por un lado, Vayelech por el otro lado, son una sola parashot. La mayoría de los años se leen juntas, y hay años en que se leen separadas. Hay otras secciones de la Torá que se leen siempre separadas y algunos años juntas, pero esto es justo al revés. Se leen siempre juntas y a veces separadas. Este año se leen juntas también. Ahora bien, esta es la parashá que se lee en la Torá antes, como preparación para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el comienzo de la creación del hombre, y sin importar ahora todos los detalles técnicos de qué significa y qué representa, etc. Obviamente es una fiesta importante en el judaísmo, tanto para judíos como para no judíos, porque la Torá nos cuenta que Dios revisa y juzga a toda la humanidad en el día de Rosh Hashanah. Y esta lectura, Nitzavim y Vayelech, estas dos parashot que son una, como dice Rav Saadia Gaon, son una preparación justamente para Rosh Hashanah. Pero hay una cuestión que tenemos que entender. La palabra Nitzavim significa parados firmes. La palabra Vayelech significa andar. Son dos cuestiones, dos conceptos totalmente opuestos. ¿Y cómo puede ser que en una misma parsha, que de vuelta son en realidad la misma cosa, nada más que a veces se leen separadas, cómo puede ser que en la misma parsha tenemos dos conceptos totalmente opuestos? Parado firme, andar. Son dos cosas al revés, opuestas. Una explicación es la siguiente. Este concepto de estar parado firme y andar lo vemos expresado en todos los asuntos de la vida de la persona. En el estudio de Torah encontramos que hay una parte de la Torah que es estática, firme, que es la Torah escrita. Fue dada por Dios en el monte Sinai con cierta cantidad de letras y hay muy poca discusión sobre alguna letra acá, una letra allá, un símbolo acá, un símbolo allá. Es algo estático, es nitzav, firme, vino de arriba directamente. Y la Torah oral, por el otro lado, es al revés, es algo que crece constantemente, y a pesar de que también fue dado en el monte Sinai, y como dicen nuestros sabios, que cualquier cosa que un sabio alguna vez diga, en realidad ya le fue dicho a Moshe en el monte Sinai. Sin embargo, lo que fue dado en el monte Sinai son diferentes marcos, reglas estáticas que no cambian, a partir de las cuales vamos extrayendo mayor y mayor profundidad de la Torah misma. Quiere decir que la Torah oral en realidad es algo dinámico, que crece, se forma con el tiempo, con los sabios de la generación, adaptando y entendiendo y explicando la Torah para esa generación. Entonces vemos estas dos cuestiones en la Torah. En el rezo pasa lo mismo. El rezo es un texto estático, concreto. Hay que decir estas palabras, estas palabras, estas palabras. Es una mitzvah, es un precepto todos los días, rezar. Pero en realidad lo que está pasando dentro del corazón de cada uno es totalmente diferente. Este reza de una manera porque lo siente así, el otro siente otra parte del rezo, el otro un día se siente mejor, un día se siente peor, y así sucesivamente. Entonces vemos algo estático y dinámico en el rezo también. Lo mismo ocurre con la observancia de los preceptos. Por un lado, la cantidad de preceptos son 613 para judíos, 7 para no judíos con todas sus ramificaciones. Es algo estático, no se puede agregar, no se puede quitar, pero es algo concreto. Pero por el otro lado, la forma de la observancia del precepto, la kavana, la intención que uno pone cuando observa el precepto, la forma en que embellece esa observancia del precepto, esto varía según el momento, según la persona, según el tiempo, y así sucesivamente. Entonces vemos esta cuestión de estático y dinámico también en la idea de los preceptos. Y la vida de una persona en general también funciona así. Hay veces en las cuales estamos estancados, estáticos, por así decir, y hay veces en las cuales sentimos que la vida fluye y estamos realmente moviéndonos y avanzándonos. Quiere decir que hay una cuestión de la que es la vida, el servicio a Dios, la conexión con Dios, etcétera, que tiene estos dos componentes, lo estático y lo dinámico a la vez, juntos. Por eso, Rav Saadia Gaon dice que efectivamente estas dos secciones son una sección, porque la vida está compuesta por estos dos movimientos, lo estático y lo dinámico. Ahora bien, ¿cómo es esto una preparación para Rosh Hashanah? Tenemos que entender que en la práctica, el mundo en el que nosotros vivimos, la vida que nosotros tenemos, las herramientas que tenemos a nuestro alcance, en realidad fueron nitzavim, por así decir, fijas y estáticas dadas por Dios. Esto es lo que Él nos propone. Y de nosotros depende Vayelech, avanzar.
crecer, utilizar ese ambiente, esas circunstancias que Dios nos dio para efectivamente desarrollarnos personalmente, ser mejores personas y acercarnos muchísimo más a Dios y hacer de este mundo una morada para Él, etcétera, que esto es lo que Él quiere. Así que acá podemos entender esta cuestión. Por un lado, son una para allá, una cuestión con contenidos opuestos. ¿Por qué? Porque la vida entera es así. Viene de arriba, nadie te preguntó si querías nacer. Viene de arriba, acá estamos, y tu función es crecer, tu función es moverte, es una vida. Pero por el otro lado, hay años que se leen separadas. No se leen todos juntos. ¿Por qué? Porque esta idea de leer estas dos parashot separadas, que este año se leen juntas, pero la idea de leer separadas es que en realidad son dos movimientos muy diferentes. Está lo que Dios te da y lo que vos aportás. ¿Cuál es realmente tu aporte en la creación? Dios está esperando y te da las fuerzas al esperar de nosotros y nos da las fuerzas. ¿Para qué? Para ser Vayeilech, para avanzar, para crecer, para ser socios de Él en la creación, para realmente aportar a la creación y no ser receptores que abrimos las manos y decimos, dame riqueza, dame salud, dame esto, dame lo otro, dame todo lo que quiero. Somos aquellos que podemos realmente hacer un cambio en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Pero para eso tenemos que ser Vayeilech. Para eso tenemos que avanzar y crecer. Entonces, de vuelta, en realidad son una parsha, en donde la vida es así. Está compuesta por estas dos cuestiones. Pero por el otro lado son dos parashot. Son dos secciones en donde hay que identificar claramente qué es lo que Dios nos da para que nosotros podamos realmente Vayeilech, avanzar y crecer con esta cuestión que Dios nos da.